Hoy os presento a Ana Montes, que es fisioterapeuta en la clínica Bercana de aquí de Huesca, y nos va a hablar un poco sobre la incontinencia urinaria en hombres, nos va a dar unas pinceladas y también cómo tratarla a través de la fisioterapia uroginecológica. Buenas tardes, Ana, cuéntanos. Hola, vale, pues voy a compartir lo primero de toda la pantalla, ¿vale? Para que ya vayamos viendo un poco la presentación. Ahí. Y eso se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, pues eso, como me ha presentado Loreto, yo soy Ana Montes, soy fisioterapeuta especializada en todo lo que es el área uriginecológica, ¿vale? Y trabajo en la clínica de Bercana de Huesca. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es, a ver, esperar que voy a alejar ahí, de lo que es la incontinencia urinaria tras prostatectomía, ¿vale? Porque es la más común en hombres. Y para eso lo primero que vamos a hacer un poco es una pequeña introducción de qué es la fisioterapia en este ámbito, porque es un poco desconocido, ¿vale? Entonces, lo que es la fisioterapia en el ámbito de la uroginecología o de suelo pélvico, como es conocida. Es una rama de la fisioterapia que se encarga de valorar, tratar, mejorar y prevenir las alteraciones que puedan producirse en la zona del suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿en qué áreas puede ayudar esta especialidad de la fisioterapia? Pues nos puede ayudar en temas de incontinencia urinaria, de incontinencia fecal o de gases, de dolor pélvico, de estreñimiento, en caso de disfunciones sexuales y también en diástasis abdominales, hernias y cicatrices, ¿vale? En todos estos casos, nuestra fisioterapia pues, nos puede ayudar. Entonces, para ir entrando un poco ya en materia, lo primero que quería era explicaros un poco a nivel de anatomía qué nos encontramos, ¿vale? Para entender mejor qué sucede en la cirugía y entender también mejor qué tratamiento tenemos que hacer y por qué. Entonces, a nivel de la musculatura de suelo pélvico en los hombres, que a veces es un poco como desconocida, ¿vale? Tenemos sobre todo dos planos. Un plano de musculatura más profundo, ¿vale? El cual el músculo principal se llama elevador del ano y es este, creo que se ve el cursor, ¿verdad? Que me has dicho, Loreto, y que está marcado con la estrellita, ¿vale? Este es el músculo más profundo y en el plano superficial, ¿vale? Que tengo el bulbo esponjoso, que es este de aquí, ¿vale? Que sería lo que es en la base del pene, y el isquio cavernoso, ¿vale? Conocer esta musculatura me va a ayudar a aprender también a contraerla, ¿vale? Y a entender cómo funciona. Luego vamos a hablar un poco de la próstata, ¿vale? Como hemos dicho que íbamos a hablar de la incontinencia urinaria tras prostatectomías, pues es importante que entendamos dónde está la próstata y cómo es, ¿vale? Entonces la próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga, ¿vale? Que pesa unos 20 gramos y la próstata y el cuello vesical, ¿vale? Dato importante, están muy juntitos, ¿vale? El cuello vesical es este final de la vejiga. Debajo de la próstata, ¿vale? Esto también es importante, está el esfínter estriado, que es voluntario, ¿vale? Y en el interior está el esfínter liso, que es involuntario, ¿vale? O sea, el esfínter estriado es aquel que podemos contraer de manera voluntaria, que yo puedo decir contraigo y lo contraigo, y el esfínter liso es involuntario, yo no puedo decidir cuándo lo contraigo. En los casos de cirugía en la que se extirpa la próstata, si el esfínter estriado, el voluntario, no queda dañado, ¿vale? La continencia puede ser completa, aunque el esfínter involuntario esté totalmente quitado con la próstata, ¿vale? De hecho, cómo se vaya a quedar la persona va a depender mucho de en esa cirugía cómo se quede este esfínter voluntario, ¿vale? Cómo se quede sobre todo la inervación de este esfínter. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vale. Importante también el pene, ¿vale? Que es el órgano masculino que va a permitir la micción y las relaciones sexuales, ¿vale? La mayor parte del pene está formado por los cuerpos cavernosos, ¿vale? Que son estos que veis aquí, ¿vale?
que contienen tejido eréctil en su interior, y por el cuerpo esponjoso, que es este que veis central, ¿vale? Y es por el cual pasa la uretra. Entonces, esta musculatura del pene va a ser fundamental en el tema de la erección del pene, ¿vale? Que ahora explicaremos un poco también cómo funciona. Y un aspecto también anatómico importante para entender la erección del pene es esta vena dorsal de aquí, ¿vale? Aquí tenéis los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso que va por dentro de la uretra, ¿vale? Aquí tenéis un corte y aquí otra manera de verlo para entenderlo. Entonces, hablamos un poco de mecanismos de la erección del pene, porque también, aunque la charla no se va a centrar en esto, que vamos a hablar de incontinencia, es importante que sepamos que después de las prostatectomías hay una gran cantidad de disfunción sexual, ¿vale? Y aunque no sea el tema, pues también mencionarlo y que sepamos un poco el por qué y entendamos qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, el mecanismo de erección del pene funciona de manera que cuando hay una estimulación sexual, ¿vale? Estos cuerpos cavernosos que hemos dicho, ¿vale? Estos que vemos aquí, ¿vale? A través de nuestro sistema parasimpático que permite que se relajen, se llenan de sangre, ¿vale? Y esto es lo que hace que haya una erección. Entonces, si estos cuerpos cavernosos se han podido relajar bien y se han llenado bien de sangre, presionan esta vena dorsal impidiendo que la sangre se vaya y se quede allí con esa erección y ese aumento del tamaño del pene. Y eso es lo que hace que haya un mantenimiento de la erección, ¿vale? Entonces, para que no haya una disfunción sexual, pues necesito que esta musculatura, uno, que el sistema parasimpático, es decir, que el sistema nervioso funcione bien, que mi parasimpático permita que esta musculatura se relaje. Y dos, ¿vale? Que mi musculatura tenga esa capacidad también elástica para poder llenarse bien y comprimir esa vena dorsal y que se mantenga la erección, ¿vale? Y esto es lo que puede verse afectado tras la operación, ¿vale? Bien a nivel del sistema nervioso parasimpático y muchas veces también el tejido que se queda un poco más atrofiado y no es tan elástico. Vale, y ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el sistema esfinteriano, ¿vale? Que ya hemos hecho unas pequeñas pinceladas. Entonces, a nivel del sistema esfinteriano nos encontramos el esfínter uretral interno, ¿vale? Que es el que ya hemos explicado, que se encuentra aquí, ¿vale? Justo en el cuello vesical y la próstata, y está inervado por el sistema nervioso autónomo, y es el que hemos dicho que es involuntario, que nosotros no podemos contraerlo de forma voluntaria, ¿vale? Y el esfínter uretral externo, que sería este que vemos aquí justo debajo de la próstata, ¿vale? Que es el voluntario. El esfínter uretral interno, este de aquí, ¿vale? Desaparece en la cirugía de próstata, ¿vale? Solo con el esfínter externo, con el voluntario, si este no está dañado, se podría ser continente al 100%, ¿vale? El problema viene del daño neurovascular, sobre todo que sufra tras la cirugía, ¿vale? Muchas veces se dañan las bandeletas, que se llaman los nervios que lo inervan, y no funciona del todo bien. Dependiendo de ese daño, pues podremos llegar a ser continentes hasta un punto o hasta otro, ¿vale? Aquí la cirugía juega un papel muy importante. Luego veremos un poco que hay unos factores de riesgo, ¿vale? Pero la cirugía es pues, lo que más nos va a marcar, ¿vale? Pero importante, pues eso, intentar mantener ese esfínter externo a nivel, sobre todo nervioso, pues lo más íntegro posible. Vale, para entender un poco también cómo son estas cirugías, pues vamos a hablar un poquito de ellas. Y tenemos que diferenciar, antes de los tipos de cirugía, los dos tipos de adenomas que nos podemos encontrar, ¿vale? Nos podemos encontrar lo que es el adenoma, que sería el tumor benigno, ¿vale? Y el adenocarcinoma, que es cuando el tumor es maligno. Entonces, si tengo un adenoma, no tiene por qué acabar siempre en cirugía. Si deciden que acabe en cirugía, se puede hacer... Suelen hacer tres tipos de cirugía, ¿vale? Lo que sería una resección transuretral, que es la más común, ¿vale? Una cirugía abierta tipo milling si es muy grande, o con el láser, ¿vale? No suelen generar disfunción eréctil, ¿vale? Estas tres. Y en cambio, si tenemos un adenocarcinoma, ¿vale? Cuando el tumor es maligno,
Sí que lo normal es a veces, bueno, dependiendo un poco de lo que digan los urólogos y los oncólogos, aplicar radioterapia o la braquioterapia, que son esas semillas que se colocan en la próstata, ¿vale? Y luego ya se hace la cirugía. Aquí normalmente encontramos que lo más común son estos 3 tipos de cirugías, ¿vale? La cirugía robótica laparoscópica, la cirugía laparoscópica o cirugía abierta. También en función de qué técnica utilicen, pues tendré más o menos posibilidades de tener incontinencia urinaria o no, ¿vale? Entonces, si hablamos de las posibles consecuencias, cuando hablamos de la resección transuretral, que ya hemos dicho que la íbamos a hacer, que la van a hacer en los casos en los que sea un adenoma, ¿vale? En los casos en los que el tumor sea benigno, no suele dar mucha disfunción eréctil, ¿vale? Se da en pocos casos y tampoco suele quedar muchas incontinencias, ¿vale? Porque lo normal es que la cirugía no se sale de la cápsula, ¿vale? Y no se toca el plexo ni los esfínteres. Si hay incontinencia es porque sí que se ha dañado el esfínter uretral externo, ¿vale? Porque la obstrucción estuviese más abajo y entonces sí que es más difícil de recuperar en estos casos. En las prostatectomías, ¿vale? Ya hemos dicho que teníamos 3 tipos de cirugías: la cirugía abierta, la laparoscópica y la robótica, ¿vale? Tanto la cirugía robótica es la que menos porcentajes de incontinencia suele dejar, y la abierta es un poco pues la que más cuesta un poco la recuperación, ¿vale? La técnica a elegir depende de cada paciente, de cómo esté el tumor y del cirujano. Pero sí que hay unos factores de riesgo para la incontinencia, ¿vale? Los factores de riesgo son los siguientes, ¿vale? Pues ser mayor de 65 años, influye mucho cómo están los tejidos, ¿vale? Cuanto más mayores nos hacemos, pues nuestros tejidos ya están un poquito más atrofiados y va a costar más recuperarlos. El volumen o tamaño de la próstata, el sobrepeso, ¿vale? A mayor sobrepeso, más factor de riesgo para la incontinencia, haber tenido prostatitis previas, haber tenido alguna resección transuretral previa, la radioterapia. La anastomosis uretrovesical va a ser clave, ¿vale? La anastomosis es la manera en la que se una esa uretra, ¿vale? La manera en la que esa unión va a ser muy importante. La conservación de las bandeletas neurovasculares, lo que hemos hablado, ¿vale? La inervación que se consiga mantener en ese esfínter externo, ¿vale? Sobre todo. La técnica quirúrgica y la experiencia del cirujano también van a ser claves, y las intervenciones que se puedan dar posquirúrgicas después. Todos estos son factores que pues, me van a influir. Entonces, el tratamiento para la incontinencia, ¿vale? La primera línea de tratamiento para la incontinencia tras prostatectomía, ¿vale? Es la rehabilitación de suelo pélvico junto con la medicación que manden. Esta es la primera línea, ¿vale? Es verdad que también existe un tratamiento quirúrgico, que os lo he puesto aquí, ¿vale? Pero que lo que dicen los estudios es que hay que esperar mínimo 1 año de tratamiento conservador, y si no hay pues nada de mejoría, nos plantearíamos ya el tratamiento quirúrgico, que bien puede ser colocar un esfínter uretral artificial, los balones parauretrales o el sling, que es como una malla, ¿vale? Pero la primera línea es el tratamiento conservador, que es la rehabilitación del suelo pélvico, ¿vale? Más la medicación que consideren los urólogos. Entonces, aquí os voy a hablar de lo que yo más controlo, ¿vale? Que es de esta rehabilitación de suelo pélvico. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues trabajamos haciendo, lo primero de todo, una valoración de fisioterapia, que luego vamos a explicar en qué consiste esta valoración. Una vez que hemos hecho una valoración, sacamos unos objetivos de tratamiento que van a ser diferentes y específicos para cada paciente. Y una vez que tenemos los objetivos a los que nos queremos ceñir, vamos a realizar un tratamiento de fisioterapia, que también va a ser diferente y con el fin de intentar conseguir estos objetivos. Y vamos a ir reevaluando y adaptando el tratamiento a estos objetivos y al paciente. Entonces, la valoración de fisioterapia, ¿en qué consiste? Pues consiste en valorar el estado de las siguientes estructuras, ¿vale?
del diafragma. El diafragma es el músculo de la respiración, ¿vale? Que se encuentra justo debajo de mis costillas, aquí, ¿vale? Sería un poco como el techo aquí de una casita que ahora vamos a explicar. El abdomen, ¿vale? Es súper importante. Musculatura de la faja abdominal, porque va a trabajar en conjunto con el suelo pélvico. Musculatura del suelo pélvico valoraremos y las vísceras, ¿vale? Sobre todo vejiga y el recto, en el caso en el que lo creamos necesario. Entonces es súper importante valorar todas estas estructuras y valorarlas juntas, porque trabajan juntas. Un error que muchas veces encontramos en nuestros pacientes es que piensan que solo hay que trabajar el suelo pélvico, y el suelo pélvico trabaja en conjunto con todo esto, ¿vale? Con el diafragma, abdomen, musculatura del suelo pélvico, mis vísceras, la postura, la respiración. En verdad, aún me he dejado alguna cosilla allí, pero lo más importante, estos 4 puntos, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera realizamos esta valoración? Pues con técnicas manuales, ¿vale? Y con técnicas ecográficas, sobre todo, que nos ayudan mucho, ¿vale? El ecógrafo nos permite mirar cómo está esta musculatura, pues cómo de hipertrofiada está, pues si está muy flojita, si está menos, nos permite evaluar también cómo es este movimiento en el paciente, si contrae bien, si relaja, si tiene una buena contracción, si se ve un buen movimiento, ¿vale? Nos permite ver esas vísceras cómo están, pues la vejiga, ver qué capacidad de llenado tiene, o si por el contrario no consigue llenar nada la vejiga y está completamente plegadita. Y luego también tenemos el biofeedback, ¿vale? Que es una sonda intracavitaria a nivel anal, no siempre la utilizamos en la valoración, depende un poco de cada paciente y de cómo lo creamos conveniente, pero que nos permite también ver pues, si el paciente contrae o no contrae en una pantalla de ordenador. Con el ecógrafo también, al final es una pantalla y también nos sirve de biofeedback y también le sirve al paciente de biofeedback porque tú también ves tu musculatura en la pantalla y ves cómo contraes y cómo relajas. Entonces, a nivel de la valoración más específica de suelo pélvico, nos fijamos sobre todo en 4 aspectos, ¿vale? Cuando valoramos la musculatura de suelo pélvico con estas técnicas, ya bien sea manual a nivel intracavitario o con el ecógrafo o con el biofeedback, lo que miramos es el tono de esta musculatura, ¿vale? El tono que tiene de base. Nosotros tenemos un tono en nuestra musculatura que es un tono basal, ¿no? Mi cuello tiene una serie de activación para que sujete mi cabeza, ¿vale? Pues mi musculatura del suelo pélvico también tiene una activación de base, que es el tono, y que tenemos que ver un poco cómo está la resistencia, ¿vale? Pues cuando pedimos una contracción, cuánto tiempo es capaz de mantenerla, ¿vale? Pues igual sabe contraer, pero no sabe mantener la contracción, eso es lo que falla. La fuerza máxima, igual no tiene una gran fuerza máxima esta musculatura y tiene una contracción muy débil. Y la velocidad, ¿vale? Que también es muy importante, como el recorrido que tiene este músculo al contraerse. Todo esto lo miramos pues con esto que os lo he dicho a nivel manual y a nivel ecográfico sobre todo. A nivel del abdomen miramos un poco lo mismo, ¿vale? O sea, el tono de base, la fuerza, resistencia. Miramos también, súper importante, las cicatrices, ¿vale? Porque al final una cicatriz, depende de qué tipo de cirugía ha sido. Por ejemplo, en una cirugía abierta la cicatriz es mucho más grande. Y una cicatriz grande a nivel abdominal puede hacer restricciones en el tejido y que no se contraigan bien, ¿vale? Las cicatrices siempre hay que tratarlas. Una cicatriz crea adherencias. Si es una cicatriz pequeña, pues seguramente crea menos que una gran cicatriz. Pero hay que mirarlas todas, valorarlas y en el caso en el que esté adherida, que esté pegada y que no permita la musculatura contraerse bien, pues hay que trabajarla, ¿vale? Y se trabaja en consulta o le enseñamos al paciente en casa, pero hay que evaluarlas. Y a nivel abdominal también miramos las hernias, ¿vale? Que también es como muy típico que aparezcan hernias tras estas intervenciones. Las hernias nos están diciendo que ese abdomen no funciona bien, ¿vale? Porque al final que nos está diciendo que las gestiones de nuestro día a día, de ese paciente, que los esfuerzos que él hace de coger un peso, de moverse, no los está haciendo bien y que entonces ese esfuerzo mi musculatura no es capaz de absorberlo bien y sale por el sitio en el que está más débil, que normalmente o es a nivel de ligamento inguinal y salen las hernias inguinales,
o a nivel de línea alba y aparecen las hernias umbilicales, ¿vale? Entonces, pues todas esas cosas hay que valorarlas, hay que ver por qué están apareciendo, corregirlas o intentar que no vayan a más. Entonces, una vez que hemos hecho toda esta valoración y que ya tenemos un poco lo que es el mapa de nuestro paciente y sabemos un poco en qué flojea, porque habrá pacientes que tendrán muy bien el suelo pélvico, pero el abdomen mal o al revés, pues ya nos pondríamos un poco con el tratamiento específico, ¿vale? Lo ideal aquí en el tratamiento de fisioterapia sería empezar el tratamiento antes de la operación, ¿vale? Si nosotros, esto la verdad es que no nos pasa mucho, nosotros nos llegan muchos pacientes después, pero antes de venir a operarse vienen pocos, ya cada vez empiezan a venir más y estamos muy contentas, pero en verdad aún falta un poco pues toda esta conciencia sobre este tema. Es mucho mejor si llegamos a la operación con un nivel de musculatura alto y bueno, que si luego se va a quedar débil, porque después de una operación, de haber cortado, de haber movido tejidos, de haber cosido, del reposo que se requiere al principio, pues esa musculatura siempre va a perder. Pero claro, si venimos de una musculatura que está aquí, si pierdo, pues la pérdida va a ser menos que si vengo de una musculatura que está aquí y encima pierdo y me quedo aquí, ¿vale? Entonces, súper importante e interesante a empezar con los ejercicios antes de la operación, ¿vale? Entonces, el tratamiento, ¿vale? Una de las cosas también muy básicas que hacemos es dar información y pautas de comportamiento al paciente, ¿vale? Es importante, pues, explicar cómo se ha de hacer la micción, qué puedo o no tomar a nivel de bebidas y así, porque hay bebidas que son muy irritantes para la vejiga y si tengo muchas pérdidas de orina, tengo una vejiga que está muy hiperactiva y que se contrae mucho, pues no me interesa estimular más esa vejiga, ¿vale? Entonces, pues igual tenemos que, por una temporada, quitar estimulantes de la vejiga, como pueden ser el café, como puede ser el alcohol, ¿vale? Hay que ver un poco qué toma el paciente y qué puede estar haciendo que irrite aún más esa vejiga que ahora necesito que no se contraiga mucho, ¿vale? También pues un poco dentro de las pautas de comportamiento, cómo entraría pues cómo gestionar esfuerzos de mi día a día, ¿vale? Otra de las cosas que hacemos a nivel de tratamiento, que para nosotros es muy importante y nos da mucha información, es pedirles a nuestros pacientes que nos rellenen un calendario miccional y el PAD test, ¿vale? Un calendario miccional es apuntar en un papel, en una hoja, pues todo lo que ingieres al día y las veces que vas a hacer pis al día o cuando tienes pérdidas. De esta manera, pues podemos objetivar si el paciente es capaz de aguantar 2 horas entre cada micción o si por el contrario sus micciones son súper juntas, que tiene que ir al baño cada 3/4 de hora, ¿vale? O que no es capaz de ir al baño porque pierde todo, ¿vale? Entonces esto nos ayuda mucho a ver un poco cómo está el paciente. Y el PAD test también es muy útil y también lo solemos pedir siempre, que es medir la cantidad de orina perdida en gramos a lo largo de todo el día. Entonces, esto lo que le decimos al paciente es que pues lo que esté utilizando a nivel de protección, pues bien sea unas compresas o bien sea un pañal, lo mida vacío, ¿vale? Sepa lo que pesa y cuando ya esté lleno y se lo vaya a cambiar, lo vuelva a medir, que haga la resta de lo que pesaba vacío y así tenemos los gramos que ha perdido, ¿vale? Entonces, cada vez que se cambian, va apuntando los gramos de pérdidas de orina que ha tenido a lo largo de todo el día. Y de esta manera es una manera muy objetiva de saber la cantidad de orina que pierde y que nos va a permitir usarlo como de reevaluación a nosotras. Es decir, nosotras lo pedimos pues, el primer día cuando venís y luego pues vamos haciendo los ejercicios, vamos haciendo todo el tratamiento y tal, y lo volvemos a ir pidiendo para ir viendo si estos gramos de orina van disminuyendo y entonces pues nos da de que vamos haciendo los ejercicios bien. O si por el contrario no conseguimos que disminuya, pues nos está diciendo, uy, pues algo estamos haciendo mal, hay que replantearse un poco lo que estamos haciendo con este paciente. ¿Vale? Entonces eso es una herramienta que utilizamos mucho, tanto en lo que es la primera valoración como en el resto de sesiones como revaloración, ¿vale? También está bien porque al paciente pues, te motiva a ver que estás perdiendo orina, porque a veces con los absorbentes pues no me doy cuenta tanto de si estoy, sí, creo que un poco menos, pero no lo tengo muy claro. Ojo, pues esta es una manera objetiva de verdad de ver,
trabajo, pues mírate, la semana pasada tenía en el pad test 140 gramos de pérdidas de orina y esta semana ya son 100, pues son 40 menos, ¿vale? Entonces, pues lo utilizamos bastante. Luego también, pues todo lo que es el trabajo muscular, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer en el tratamiento es todo el tema de la propiocepción, de la conciencia corporal, que el paciente sepa hacer bien la contracción de la musculatura que me interesa, ya sea bien la musculatura del suelo pélvico o la musculatura abdominal, ¿vale? Entonces, lo primero es asegurarnos de que hay una buena conciencia corporal de esa zona y de que se hace bien la contracción, que a veces nos encontramos que creemos que estamos contrayendo el suelo pélvico y estoy haciendo al contrario, estoy empujando. ¿Vale? Entonces, lo primero es eso. Luego, crear un programa de fortalecimiento de toda esta musculatura, pero eso no solo de la musculatura del suelo pélvico, como ya he marcado, sino de toda esa musculatura abdominal, ¿vale? También. Y luego hacer un poco un reentreno al esfuerzo. Es decir, tenemos que conseguir que el paciente pueda volver a hacer lo mismo que hacía antes sin tener pérdidas o teniendo la menor pérdida posible. Es decir, si mi paciente lo que más le gusta hacer es pues, ir al huerto y estar ahí con la jada, tengo que conseguir que pueda hacer eso sin perder, sin tener ahí pérdidas. Entonces, pues reentrenamos esos patrones musculares que hace, pues ese esfuerzo que hace con la jada. O si lo que hace es salir a andar 2 horas, pues conseguir que pueda salir a andar 2 horas sin tener pérdidas, que sea continente esas 2 horas que sale a dar el paseo, ¿vale? Entonces, es un poco eso lo que vamos haciendo en consulta. Y eso lo conseguimos pues a través de diferentes técnicas. ¿Vale? A través de la terapia manual, pues a veces nos encontramos que hay músculos que están súper tensos y no son capaces de contraer porque están muy tensos, pues a través de la terapia manual voy a relajar esa musculatura. O lo que os he dicho antes de las cicatrices, pues a través de las cicatrices, si está adherida, voy a tener que trabajarla, relajarla, enseñarle al paciente a que se la trabaje, ¿vale? Para que esa musculatura se pueda contraer bien. Utilizamos en consulta el biofeedback. Si no hay una buena conciencia corporal de esa zona, si no se contrae, pues utilizamos el ecógrafo y que veáis en la pantalla ese músculo y si lo estáis contrayendo o no. Utilizamos el biofeedback, que es esa sonda anal que hemos dicho que se introduce y que puedo ver en una pantalla en el ordenador si estoy contrayendo, si estoy manteniendo los 5 segundos, o si por el contrario los pierdo, ¿vale? Luego tenemos también como herramienta la electroestimulación, que no siempre son herramientas que se utilizan en todos los pacientes, que depende un poco de cada paciente, utilizamos unas u otras. La electroestimulación es también a través de la sonda intracavitaria, ¿vale? Si es a nivel de suelo pélvico, y lo que hace es ayudar a que se contraiga más musculatura con corriente eléctrica, ¿vale? Entonces se pasa un poquito de corriente y ayuda a esa musculatura a contraerse. Puede ser en suelo pélvico, lo podemos poner a nivel abdominal con los parches, bueno, un poco en función de cada paciente si lo vemos necesario. Y luego lo que es la clave de nuestro tratamiento, que es el ejercicio terapéutico, es decir, enseñarles aquellos ejercicios que trabajen estas cosas que hemos visto que es necesaria, pues la resistencia o la fuerza, tal, y que lo hagan en casa, porque al final nosotras pues enseñamos una parte en consulta y tratamos una parte en consulta, pero aquí el gran trabajo lo tiene uno mismo, que se lleva muchos deberes para casa y lo tiene que hacer, que la verdad que normalmente nuestros pacientes pues no nos podemos quejar y hacen un montón todos los deberes que les mandamos y son muy trabajadores y la verdad que por esa parte bien, pero que hay que ser consciente de que cuando vienes aquí pues igual un 80% del tratamiento lo tienes que hacer tú en tu casa por tu cuenta, que te tienes que hacer muy responsable de que me va a tocar trabajar en casa, que aquí vamos a tratar algunas cosas, vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a guiar y vamos a ver qué es lo mejor, pero que el trabajo grande pues se lleva mucho para casa. Y bueno, creo que hasta aquí esta charla y bueno, pues si tenéis dudas y así, y espero que os haya gustado y se haya entendido más o menos, que es un tema complejo y que he querido como hacerlo súper sencillo y no sé si se ha entendido bien.
Pues muchas gracias, porque la verdad es que sí ha sido bastante sencillo y también pues ha resuelto dudas que igual cosas que no sabíamos sobre la incontinencia, ¿no? Que podían ser pues al final un poco como no se habla mucho del tema, pues un poco tabú, entonces tampoco sabes qué soluciones, qué formas, qué terapias puede haber pues para este problema, porque al final incomodan la vida diaria. Y nada, recordaros a los que estáis aquí conectados que las dudas nos las podéis dejar a través del chat, aunque hoy estáis un poco timidotes. Y nada, si no hay ninguna pregunta, pues volver a agradecerte, Ana, que lo has hecho estupendamente. A mí me ha gustado mucho esta charla y muy sencillita, rapidita, muy bien. Y antes de despedirme de todos vosotros, deciros que ahora cuando acabe el webinar se os abrirá una pantallita, ¿vale? Para valorar el evento y también para que nos podáis dejar en observaciones pues algún tema que queréis que hablemos, alguna duda que hayáis tenido, si queréis que hagamos otro webinar, por ejemplo, profundizando más en este tema con Ana y que la volvamos a invitar, ¿verdad? Y nada, también agradeceros otra vez que nos dejéis una reseña en Google para seguir mejorando nuestro servicio y que no olvidéis de seguirnos en redes sociales, tanto a nosotros como Marrosalud como a bercana.huesca en Instagram y que así no os perderéis ninguno de todos los eventos que estamos preparando para este curso y todas las charlas y actividades, que hay muchas sorpresas y que nada, ha sido un gusto empezar así este nuevo curso con el aula. Muchas gracias, Ana. Vale. Y a Gracias todos. a vosotras por invitarnos. Adiós. Adiós.